Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Dios te bendiga. Gracias por unirte a un estudio más de la palabra de Dios. Lección número 10 para esta semana. Ya estamos en la recta final de este trimestre. El título es El pacto y el modelo. Vamos a conocer cómo el pueblo de Dios reafirma el compromiso de este pacto con su Dios. También un encuentro que tuvieron los líderes con Moisés ahí en el monte Sinaí. Un encuentro con Dios, un encuentro personal. También vamos a analizar solicitud de parte de Dios de hacer un santuario en el cual quería habitar en medio de su pueblo. Ya no tenían que ir allá hasta el monte Sinaí, sino que Dios iba a descender en ese tabernáculo que tenía pues instrucciones de uno que ya existía. Además, llenos del Espíritu Santo, debían de construir este lugar que ahí mostraba plan de salvación para el pueblo, pero también para la humanidad. Sin más, quédate conmigo, ya casi iniciamos. Bueno, gracias por continuar. Iniciemos como de costumbre con una oración. Acompáñame. Muchas gracias te damos, Señor Dios Padre eterno, por la oportunidad que nos das de acercarnos a estudiar tu palabra, conocerte mejor. Queremos que tu palabra nos impacte, queremos aprender más de Cristo. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Tu Santo Espíritu sea nuestra guía. En Jesús, amén. Bien, Éxodo 24 y versículo 3 dice así la palabra de Dios: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes. Y el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Bien, vemos cómo aquí el pueblo reafirma, basado en una solicitud inicial de parte de Dios, ese compromiso de hacer lo que el Señor les estaba pidiendo. Porque Dios no solamente nos creó, Dios no es solo un Dios creador, sino también es un Dios que nos ha redimido y también desea que tengamos una relación estrecha con Él. Eso se llama comunión. Así que desde el principio, ese fue el deseo de Dios: habitar cerca de su creación, habitar cerca de sus hijos. Y pues todo padre quiere eso, estar siempre cerca de sus hijos, ¿no es cierto? Y pues también guiarnos con amor, como un padre guía a su hijo en cada una de las etapas de la vida. Sin embargo, como en cualquier relación, esto significa que debe haber tiempo dedicado, es decir, esa cercanía que Dios quiere con nosotros. Si nosotros queremos también tener esa cercanía, pues eso requiere tiempo, requiere esfuerzo, también requiere de entrega. Así que en el monte Sinaí, siguiendo esta línea de historia, el pueblo de Israel llegó a un momento en el cual reconoció la voz de Dios y aceptó su pacto con una respuesta, como dice el texto bíblico, unánime. Todos juntos llegaron a entender la necesidad de continuar bajo el amparo de Dios, y pues para que eso sucediera debían de hacer también su voluntad. Haremos todo lo que el Señor ha dicho, dijeron. Esta declaración muestra que la obediencia nace a partir de una decisión que es consciente y proviene de escuchar y aceptar la palabra de Dios. En algún momento dice el texto que ellos tuvieron mucho miedo por la manifestación de Dios, por los truenos, los relámpagos, las luces, pues el monte retumbando. Sí, llegaron a comprender que era un Dios poderoso que podía acompañarlos para defenderlos, pero también llegaron a concientizar y a razonar que era lo mejor, que lo que ofrecía Dios realmente era una bendición. Así que en este diálogo de aceptar esta propuesta aparte de Dios, bueno, Dios habló primero, no es que el pueblo llegó ofreciendo pues algún trato hacia Dios, sino Dios habla primero y entonces Israel responde. La iniciativa siempre es de Dios, siempre es de Dios. Dios nos amó antes que nosotros le amáramos, dice también la palabra. La respuesta siempre pues tiene que ser de parte nuestra y en aceptación de lo que Dios busca para con nosotros. La obediencia nunca va a ser una imposición de parte de Dios. Dios quiere que nosotros aceptemos y que obedezcamos porque así lo queremos. Y también pues reconocemos la soberanía de Dios.
Si Dios nos pide a nosotros que obedezcamos, que sigamos sus mandamientos, eso pues se llama reconocer que Dios es soberano y pues se manifiesta también en su voluntad para con nosotros cuando en algunos momentos no dimensionamos exactamente el plan de Dios, confiar que tiene algo perfecto y bueno para nosotros. Esa relación personal con Dios, nosotros debemos de dedicarle pues tiempo, nuestra relación con el Señor se cultiva con prácticas espirituales, por ejemplo, el estudio de la palabra, la oración, nuestro testimonio, son elementos importantes para mantener esa relación fortalecida y nosotros adoramos en espíritu y en verdad. Entonces, el enfoque correcto, ¿cuál es? Bueno, Cristo. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 nos invita a fijar los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, la que a nosotros nos motiva a seguir adelante. La vida cristiana no es centrada en mí, no se trata pues de mí ni de usted, nosotros salimos beneficiados por esa relación que tenemos con Dios. Así que el centro de esta relación es Dios. Al poner nuestra atención en Cristo, entonces nosotros salimos fortalecidos por la obediencia. También evitamos caer en el legalismo o el egocentrismo. También nuestra obediencia se convierte en una expresión de amor genuino. Eso nos pasa a nosotros los padres cuando vemos que nuestros hijos nos obedecen. Lo que vemos allí es una expresión de amor de nuestros hijos, a pesar de que pues, de pronto no quieran o no entiendan de qué se trata la orden o lo que uno les pide. Bien, el pueblo final de Dios lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, porque ahí se describe en el tiempo del fin aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es, por decirlo así, una doble marca, marca de obediencia, que es la expresión del amor a Dios, y también la fe de Jesús, que es la confianza absoluta en su gracia y poder salvador, la gracia manifestada en nosotros. Muy bien, con esta introducción vamos a avanzar ya en el estudio de la semana. Bien, vamos a analizar la ratificación del pacto, un pacto que se firma con sangre. ¿Por qué? En Éxodo capítulo 24 encontramos una secuencia de eventos justamente para buscar ratificar el pacto. En Éxodo capítulo 24, versículo 3, encontramos cómo hay una presentación oral de las palabras y de las leyes del Señor por parte de Moisés. También Moisés aquí mismo hace el registro escrito del libro del pacto. Quiere decir que debe de quedar en firme escrito. Se hace la construcción de un altar y además se colocan 12 columnas de piedra como representación de las 12 tribus de Israel. Esto en el versículo 4. También se ofrecen holocaustos y ofrendas de paz, es decir, hay sacrificio de animales. Pues hay derramamiento de sangre también y entonces hay una aspersión de la mitad de la sangre del sacrificio sobre el altar. Se hace una lectura del libro del pacto, así como lo ha escrito Moisés, y después de allí hay una respuesta afirmativa de parte del pueblo. La aspersión ahora de la otra mitad de la sangre sacrificial se hace sobre el pueblo, según el versículo 8. Y también hay una declaración pronunciada por Moisés que dice, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes acerca de estas cosas. Y por último, se celebra una comida de ratificación de este pacto por 74 líderes en el monte Sinaí. Y buscando pues entender mejor qué sucedió allí, encontramos dos elementos previos a la ratificación de este pacto de parte del pueblo. Bueno, el primero es el libro. Ahí contenía todas las demandas divinas, todo lo que Dios solicitaba, consistía en escuchar y aceptar la palabra, pues definitivamente era base del compromiso, entender qué era lo que se estaba pidiendo. Además, vemos cómo la sangre, en este caso, mostraba que el pueblo por sí mismo no podía cumplir lo prometido, tampoco podía expiar sus pecados.
Solo mediante los méritos de Cristo, pues serían capaces de vivir en obediencia. Y eso nos pasa claramente a usted y a mí. Solo acercándonos a Cristo, a su gracia, es como nosotros podemos avanzar en un modelo de obediencia, porque ese modelo de obediencia básicamente es en respuesta a ese amor. Así que aquel pacto pues no era un acuerdo de esfuerzo humano, ustedes deben de hacer y hacer, hacer, sino una invitación a depender de la gracia de Dios. Por eso se manifestaba ahí la sangre, algo que usted y yo pues no podíamos hacer. El problema, vemos aquí, se presenta un problema de confianza propia, porque el pueblo respondió 3 veces, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Parece como una actitud de que yo puedo hacerlo, ¿cierto? Según Éxodo capítulo 19, versículo 8, 24:3 y 24:7. Estas son las 3 veces que el pueblo me parece que se sincera y pues establece ese voto hacia Dios, pero también parece un voto de confianza propia, porque parece que la dependencia de Dios no la tienen muy clara aún, sino como somos capaces de hacerlo. Parece también un desconocimiento de la fragilidad del ser humano frente al pecado. ¿Cuán frágiles somos? Definitivamente usted y yo frente al pecado. Lo único que ha podido resistir todo ha sido Cristo. También hay una incapacidad de comprender que pues necesitaban ayuda divina. Parece que están seguros en un ámbito, un aspecto muy limitado de la vida del ser humano. Bueno, prueba de ello es que pocas semanas después ya estaban adorando un becerro de oro en Éxodo capítulo 32. Pasaron muchos capítulos para que esto se diera. Entonces, la respuesta correcta parece que debió haber sido más amplia. Haremos todo lo que el Señor ha dicho, con la ayuda del Señor y por el poder de su gracia, porque definitivamente, así como nosotros haciéndolo, oigan, y queriendo, porque definitivamente la voluntad del ser humano tiene que ser sometida también a Dios. Aquí vemos que nosotros también pues prometemos fidelidad, no le ha pasado a usted, y después fallamos. A mí me ha pasado. La lección entonces aquí es clara. Si buscamos sintetizar ese pacto, ese libro y esa sangre que se presentaron en este lugar, vemos cómo el estudio de la palabra revela la voluntad de Dios. Básicamente, al estudiar nosotros la palabra de Dios, es como si estuviéramos escuchando a Moisés decirlo allí. También la sangre de Cristo garantiza que podamos vivir esa voluntad. Necesitamos primero la sangre expiatoria para nuestros pecados, pero también por medio de esa gracia que nos ayuda a poder sobrellevar y a obedecer. También la relación con Dios requiere dependencia constante del Espíritu Santo. Necesitamos la unción del Espíritu Santo todos los días. Ese bautismo del Espíritu Santo debe de suceder siempre. Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer, nada podemos hacer si estamos separados de Cristo, según Juan 15:5. ¿Qué preguntas podemos obtener? Reflexión respecto a este momento impresionante. Moisés frente al pueblo leyendo el pacto, esa ratificación que el pueblo debe dar, pues estaban muy seguros de sí mismos, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces le hemos dicho a nosotros, Señor, te seré fiel y después he fallado, ¿no? También hay una necesidad, cada uno de nosotros, de depender de la gracia de Cristo. Mire que el que esté firme que no caiga, dice también la palabra. Bueno, nunca estar seguros de nosotros mismos. El ser humano, pues, ni nosotros nos conocemos muchas veces. Debemos de confiar en Dios y en su palabra, porque Dios no es hombre para que mienta y su palabra permanece, ¿cierto? Muy bien, debemos apoyarnos más entonces en la palabra y también en la sangre del pacto. Y la obediencia, pues, verdadera no va a surgir de la fuerza humana, sino de la vida de Cristo en nosotros. Éxodo capítulo 24, 9 al 11 nos muestra cómo subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel y comieron y bebieron. Aquí vemos que después de la ratificación del pacto, lo que vimos en el espacio anterior, aquí Moisés subió nuevamente al monte Sinaí
esta vez no fue solo, sino que lo acompañaban Aarón y también sus hijos Nadab y Abiud. Además, pues era una congregación un poquito ya más amplia porque 70 ancianos de Israel también subieron con ellos. El texto aquí nos recalca dos veces lo asombroso. Piense usted en esto. Dice el texto, vieron a Dios y comieron en su presencia. Este fue un momento único, definitivamente, un momento de comunión y de confirmación del pacto. Es decir, después de que Moisés leyera el pacto, se ofreciera el sacrificio, se esparciera la sangre y el pueblo lo confirmara, vino esta escena en la cual subieron al monte Sinaí Aarón, Moisés, los hijos de Aarón y también 70 líderes, y ahí tuvieron pues, ese encuentro personal y visible con Dios. Bueno, lo sorprendente no termina aquí porque aunque tuvieron ese privilegio inigualable, más adelante algunos de ellos, como fueron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, perecieron en rebelión. Qué interesante cómo es el ser humano, ¿cierto? Ahí en Levítico capítulo 10 aparece esta historia. Pues esto a nosotros nos recuerda que los privilegios más altos no van a sustituir la necesidad de una verdadera conversión, transformación del corazón, pero también constancia y no olvidarnos del pasado. Bueno, aquí vemos una experiencia cumbre, ver a Dios. Qué impresionante pues es algo que usted y yo anhelamos, ¿no es cierto? Ver a Dios. Bueno, aquí tuvieron ellos esta oportunidad de, pues, sobrenatural, porque la escena es una teofanía. Básicamente eso significa una manifestación visible de Dios. Aquí los líderes no solo lo escucharon, no solo escucharon los retumbos, oyeron algunos truenos, sino que vieron y compartieron una comida en la presencia divina. Bueno, ¿quién preparó el banquete? Aquí la parte de la lección nos dice, bueno, quizá Dios, cierto, en la cultura del cercano oriente se acostumbraba a comer juntos mientras se ratificaba un pacto como señal de amistad, de perdón, de apoyo, de pues confianza y además de continuidad de ese pacto. Dios mismo aquí pues fue su anfitrión en esta comida sagrada. Entonces, piénselo usted, suben todos ellos, ven a Dios, lo que esto pues significa, y ahí mismo hay un banquete. Es impresionante esto, ¿cierto? Esto apunta al profundo deseo de Dios, como venimos diciendo, de tener una relación cercana con su pueblo. Dios queriendo cenar ahí con ellos con este pueblo, sabiendo inclusive pues todo el futuro. Sin embargo, aquí Dios dedica este espacio para que lo conozcan mejor. Dios no es distante ni ritualista. ¿Qué es cenar con alguien? Es compartir, es disfrutar de la compañía del otro, ¿no es cierto? Aquí vemos también un paralelo con la cena del Señor. Recuerda usted, ya en el Nuevo Testamento, bueno, Jesús celebra la cena con sus discípulos en Mateo capítulo 26, del 26 al 30. Comer el pan y beber el vino simbolizan, podemos listar perdón, salvación y también comunión con Cristo. Cuando Cristo cenó con sus discípulos, bueno, más que un ritual, era compartir con ellos, era pues perfilarlos hacia el futuro próximo que básicamente iba a ser entregado. Ellos debían de tener fortaleza, pero les hace también una promesa que van a cenar después con él, ya en el reino de los cielos. Bueno, así como Israel tuvo un banquete en la presencia de Dios ahí en el Sinaí, esto es impresionante, piénselo. La iglesia entonces hoy tiene la Santa Cena, o la Cena del Señor, como se conoce también, un recordatorio del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Estos dos eventos impresionantes en la historia. Bueno, nosotros podemos ser parte hoy de eso por medio de estos símbolos que celebramos en la iglesia también. ¿Qué gran peligro? Bueno, podemos tener privilegios, pero no conversión, como mencionamos al inicio de esta sección. Estos dos jóvenes, Nadab y Abiú, estuvieron allí, vieron a Dios. Qué impresionante testimonio de vida poder decir, yo estuve allí y vi a Dios, comí en su presencia y aún así más tarde ofrecer fuego extraño. Bueno, esos son
esas son las complicaciones de los seres humanos, que pues podemos estar en una situación muy buena hoy, pero cualquier descuido podemos definitivamente descarriarnos y muy fácil. Vea que ellos inclusive hasta murieron. Esto nos enseña que ni los rituales, ni el conocimiento, ni los privilegios espirituales realmente nos aseguran la salvación. Solo una relación diaria, constante y transformadora con Dios, pues nos mantiene nosotros fieles, al creyente fiel. Pues sí, advertencias para hoy. Nosotros como, bueno, adventistas, como cristianos, hemos recibido una gran luz profética, doctrinal. El mensaje de la iglesia adventista está enfocado en la verdad presente, básicamente. Sí, tenemos accesos a verdades preciosas, la interpretación bíblica, la profecía historicista, coherente con los tiempos, ¿no? Pero el texto entonces a nosotros nos recuerda la posesión de la verdad no equivale a conversión. Sí, pues podemos tener mucho conocimiento. Es más, podemos utilizarlo de forma grosera. Piense usted, la palabra de Dios que da esperanza, podemos utilizarla de forma diferente, que no es. Los privilegios espirituales son un don, el don del Espíritu de Dios que pone en nosotros el mensaje de Cristo para otros. Es una responsabilidad, definitivamente. Bien, Ezequiel el capítulo 36, versículos 26 al 28 dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que guarden mis preceptos y los pongan por obra. Aquí en el Sinaí, los israelitas vemos que respondieron con entusiasmo, con emoción, 3 veces. Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Capítulo 19 y en el 24 2 veces más. Sin embargo, muy pronto, como vimos, demostraron su fragilidad al caer en la idolatría. Lo mismo ocurre con nosotros. Deseamos obedecer, pero tropezamos fácilmente. Por mucha intención que tengamos y emoción que le pongamos al momento, al ratito, pues tropezamos fácilmente. La gran pregunta entonces que nos surge acá es cómo se produce entonces la obediencia en nuestra vida siendo tan débiles y pecadores, con esa casi naturalidad de fallar. Bueno, la respuesta se encuentra definitivamente no en nosotros, ¿verdad? Sino en la obra transformadora del Dios mismo, porque Él da el querer como el hacer por su buena voluntad. Bien, la debilidad humana. Analicemos un poco este concepto. Israel prometió obediencia, pero fracasó entonces rápidamente. En el libro de Josué, Josué lo advirtió. Ustedes son incapaces de servir al Señor. Después de tantos años de Josué haber avanzado, más de 40 años, conociendo al pueblo, viendo sus aptitudes, viendo pues su actuar, las evidencias, entonces, inclusive del momento, Josué dice, ustedes son incapaces de servir al Señor, o sea, ustedes como personas no lo van a lograr, según Josué capítulo 24, versículo 19. Pablo reconoció algo similar. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda Corintios 12:10. Básicamente lo que aquí Pablo está diciendo, en mi debilidad, así como Josué decía, ustedes son incapaces, es decir, débiles, pero Pablo sí encontró una forma de obedecer. Soy fuerte, lo que no encontraron pues según lo que está manifestando aquí Josué. Bueno, esto nos recuerda a nosotros que por naturaleza entonces nosotros somos incapaces de vivir una vida fiel sin la intervención divina, es decir, por nuestra naturalidad, nuestras propias fuerzas, decisiones, convicciones propias, no se puede. Tiene que haber una intervención divina además. La obra de Dios en nosotros básicamente es eso. En el pasaje de Ezequiel vemos que la obediencia no surge de la voluntad humana, porque básicamente es Dios que lo hace todo, sino de la obra soberana
del Creador, del Redentor, porque en ese texto de Ezequiel que vimos al inicio, dice básicamente que Él lo hace todo, porque Él reúne, nos llama a su pueblo, Él limpia, quita nuestra impureza, Él quita el corazón de piedra, Él da un corazón sensible, Él pone su espíritu en nosotros, Él moviliza para andar en su camino. Es decir, el uso repetido del pronombre en este caso, yo, o sea, Dios muestra que la obediencia es un don divino, es decir, todo lo que iba sucediendo allí era porque Dios lo ponía, no un logro humano, según Filipenses también capítulo 12 y versículo 13. Aquí pues interviene definitivamente el poder del Espíritu de Dios. Dios promete, pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden en mis mandamientos. ¿Nota usted? El Espíritu de Dios en nosotros para poder andar en sus mandamientos. Así que por obra natural del ser humano, por intención del ser humano, capacidades, llame cualquier habilidad humana, no se logra. Tiene que existir el Espíritu de Dios dentro de nosotros para así nosotros poder pensar espiritualmente y dimensionar esos mandamientos, pues de una forma espiritual también, a pesar de que pues se transforman en acciones, ¿no? Obedecer los mandamientos de Dios. No se va a tratar nunca de una disciplina rígida, sino de vida nueva en el Espíritu de Jehová. La obediencia se va a convertir entonces en un fruto de la comunión con Dios y no en una imposición. Bueno, ¿por qué entonces, ante la pregunta que hicimos hace un ratito, por qué nos resulta tan fácil pecar? Bueno, porque seguimos luchando con una naturaleza inclinada al mal. Separados de mí, nada pueden hacer. Básicamente, cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, perdemos comunicación con Cristo, comunión con Cristo es cuando somos muy propensos a fallar. Muchas veces intentamos obedecer y básicamente es por nuestra propia fuerza. Debemos de, en medio de una situación de lucha, pues definitivamente buscar orar, buscar tener comunión, entonar un canto, algo que nos conecte con Dios para que entonces sea Dios quien actúe. La razón, bueno, otra razón, porque no vivimos rendidos cada día al Espíritu de Dios, pues buscamos satisfacer el yo, ¿cierto? El pecar pues pareciera ser fácil porque fluye en nuestra naturaleza caída. La obediencia solo es posible cuando el Espíritu Santo, ¿sí? Transforma nuestro corazón y lo hace sensible a la voz de Dios. Bueno, como hemos venido resaltando, el Dios que se manifestó ahí en el Sinaí no solo quería dar leyes y mandamientos, ceremonias, sino también su mayor deseo era vivir en medio de su pueblo, estar cerca de sus hijos, de las personas, de los seres humanos que habían hecho pacto con él. Por eso ordenó la construcción de un lugar, un santuario. Claro, Dios es santo, por eso lleva su nombre santuario. Cada detalle de este tabernáculo terrenal, pues era una enseñanza práctica del plan de salvación. Había muchos elementos que simbolizaban cada uno de los aspectos que Dios puso a disposición de los seres humanos que buscan reconciliarse también con Él. Una representación básicamente del ministerio de Jesús que se cumpliría siglos más tarde, el que vendría a reconciliarnos a nosotros con Dios. Bueno, aquí vemos una presencia real de Dios. ¿Por qué? Aunque Dios es infinito, y los cielos pues no pueden contenerlo según varios textos bíblicos, decidió manifestar su presencia en un lugar tangible, un punto de reunión, por decirlo así, algo importante para el pueblo, pues él estaba acampando alrededor de este lugar. Este santuario pues no limitaba a Dios en espacio jamás, sino que era un punto de encuentro visible para mostrar que él estaba con su pueblo a pesar de los errores pasados, inclusive de los errores presentes, porque ahí se ofrecía sacrificio diario, personal, por el pueblo, también cada año se expiaban los pecados, es decir, una forma constante de recibir
a los pecadores allí para que sintieran esperanza, para que pudieran renovar el pacto siempre. Esto pues revelaba que la gracia restaura la comunión. Cada vez que se presentaba, bueno, o se celebraban ceremonias aquí en este santuario, pues buscaba restaurar la comunión, mantener ese pacto cercano. Aunque pues Israel había caído, Dios los perdonó y quiso habitar con ellos nuevamente. Siempre había una oportunidad de arrepentimiento. El pueblo tenía esa bendición de que aunque pues cometían errores, hablaban de más, se quejaban de más, bueno, se podía restablecer la relación y eso porque Dios así lo quería, ¿cierto? El carácter voluntario de la adoración también es importante resaltar porque el santuario debía construirse con ofrendas voluntarias. Esto es impresionante, siendo que Dios simplemente pudo hacer que ahí apareciera, ¿no? Pero se le pidió a los hijos de Israel que dieran de sus pertenencias como oro, plata, bronce, telas finas, madera de acacia, aceites especias, menciona la palabra. Bueno, Dios no exigió contribuciones tampoco forzadas, sino que buscaba corazones agradecidos, ser partícipes de esto que Dios estaba pidiendo se hiciera. Aquí entonces era un acto de adoración, era un acto de adoración donde siempre, cuando es verdadera, nace de la gratitud y la disposición voluntaria. Vemos también que este santuario fue un modelo de uno existente en el cielo. Se debía construir este tabernáculo conforme a un modelo que le fue mostrado en el monte, según Éxodo capítulo 25 del 9 al 40. Esto pues nos revela que el santuario terrenal era una copia del santuario celestial. Lo que sucedía en el cielo, Dios quería mostrárnoslo aquí en la tierra. No solo pues habitar en medio del pueblo cuando hacía su presencia visible, sino que podemos decir que se traía su santuario aquí a la tierra, aunque era de forma representativa y siendo la copia, pues era como que si Dios también quisiera traer el monte de Sión, el tabernáculo, donde Él habita en el cielo, aquí, en una representación mostrando el plan de salvación. También cada mueble, cada rito, cada sacrificio apuntaba a la obra de Cristo, era sombra de todo lo que Jesús iba a realizar o iba a completar en su persona, ¿cierto? La muerte de Jesús nos menciona en los evangelios que el velo del templo se rasgó, según Mateo 27. Esto pues era una clara señal del fin del santuario terrenal, la necesidad básicamente de ofrecer sacrificios y de todas las ceremonias y ritos que ahí se manifestaban. Esto por la inauguración del ministerio de Cristo en el cielo. Ya Cristo como Cordero inmolado y también como sumo sacerdote que iba a ejercer esa función una vez ascendiera al cielo. El santuario terrenal, pues entonces, para efectos del pueblo, fue un símbolo pedagógico, también de esperanza, porque ahí se ofrecían sacrificios y eso pues tenía la sustitución del pecador por el sacrificio en sí. Y pues el celestial es la realidad donde Cristo intercede hoy por nosotros. Es decir, para entonces estaba el terrenal, existía el celestial, pero hoy, aparte de que pues continúa existiendo el celestial, más no el terrenal, ahí está Cristo en intercesión continua por sus hijos. Ahora podemos tener acceso entonces directo a Dios por medio de Cristo, que es nuestro sumo sacerdote. Éxodo 31:3 hace una declaración bastante llamativa, pues dice así el texto: yo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿A qué se refiere este texto? Bueno, Dios pidió que se construyera un santuario, pero también hombres debían de construirlo. Y así como Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, también iba a poner sabiduría
habilidades, capacidades en los hombres que iban a desarrollar esa tarea. Y pues aquí el versículo dice que la forma en la que Dios hace eso es llenando con su Santo Espíritu a estas personas. Vemos entonces que el Espíritu capacita. Esta es la primera referencia explícita en la Biblia de que una persona fue llena del Espíritu de Dios. El Espíritu no se limitó entonces a únicamente inspirar profetas o trabajar ahí con Moisés, sino también a dar habilidades prácticas, artísticas y técnicas, en este caso para la obra de Dios. Es decir, Dios puede trabajar de forma integral con una persona hasta en sus habilidades. Esto pues nos enseña que también toda habilidad, entonces, consagrada al Señor puede convertirse en un ministerio espiritual. Los dones no están limitados a la enseñanza, a la predicación, a la exhortación, a la sanidad, sino también pueden haber ministerios de habilidades con las manos, con el fruto de trabajo, ¿cierto? El sábado también aquí pues lo queremos resaltar como una señal de santificación. ¿Por qué? Bueno, en medio de las instrucciones del santuario, Dios recordó el mandato del sábado, según Éxodo capítulo 31, versículos 12 al 17. El sábado no era un detalle secundario, sino señal de que Dios santifica a su pueblo. Trascendía inclusive desde la creación. Recordaba a Israel que la verdadera santidad no viene del esfuerzo humano, sino de la presencia transformadora de Dios. Dios es el que santifica. 20:12 del libro de Ezequiel dice, les di también mis sábados para que fuesen señal entre mí y ellos para que supieran que yo soy el Señor que los santifico. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dice también la palabra. Bien, el decálogo y el propiciatorio, es muy importante mencionar que las tablas de la ley de Dios entregadas a Moisés y dadas al pueblo estaban en el lugar santísimo, en el arca del pacto, bajo el propiciatorio o la cubierta del arca. El término propiciatorio significa expiación. Esto nos enseña que la ley que revela el estándar divino o el carácter divino está cubierta por la gracia de Dios manifestada en la sangre expiatoria. Entonces, aquí vemos algunos significados importantes. El Espíritu Santo nos capacita para servir y para reflejar el carácter de Dios. El sábado, por otra parte, nos recuerda que la santidad no se produce por las obras humanas, sino por la acción divina en nuestra vida. Dios es el que nos santifica y el propiciatorio sobre la ley nos muestra la esperanza. Aunque la ley revela nuestro pecado, como lo hemos visto en las secciones anteriores, en otros días, la gracia de Cristo nos cubre y nos reconcilia con Dios. Y así vemos como Dios siempre ha querido habitar en medio de su pueblo, habitar con usted, habitar conmigo. En el Sinaí les dio su palabra y los cubrió con la sangre del pacto, mostrando que la obediencia no nace de la fuerza humana, sino de su gracia. Aunque Israel vio su gloria y prometió fidelidad, pronto descubrió su fragilidad. Por eso el Señor promete un corazón nuevo y su espíritu para capacitarnos. El santuario fue el recordatorio tangible de esa presencia. Cada detalle apuntaba a Cristo, el perdón y la comunión con Dios. La ley estaba guardada en el arca, pero cubierta por el propiciatorio, señal de que la justicia divina siempre va unida a la misericordia. Hoy, esa misma verdad nos alcanza. La palabra nos instruye, la sangre nos limpia, el Espíritu nos transforma y la gracia de Cristo nos sostiene día tras día. Oremos para terminar. Señor, muchas gracias, oh Padre. Hemos visto la importancia de renovar pacto contigo, oh Dios, de entender lo que quieres para nosotros, Señor, para así responderte de una manera firme, pero también entendiendo nuestra fragilidad. Por eso, Señor, necesitamos de tu Santo Espíritu para que nos guíe, nos aliente, nos ayude a seguir adelante, Señor, nos muestre el camino que es Cristo. Agradecemos también, Señor, por esa intención real de estar cerca de nosotros, oh Dios. Ayúdanos a no apartarnos de tus caminos, Señor, a buscar siempre a Cristo en el santuario celestial como nuestro intercesor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Hasta pronto.